Bueno, chao para todos en este hermoso día de que estamos cada día guardando el día de reposo. Es un día muy bonito porque creemos que el Padre está haciendo la obra de cada uno de nosotros. A medida de cada uno de nuestro corazón, a medida de cada uno de nuestra fe, de nuestra emuná, así mismo el Padre va a obrar en nuestra vida. A medida de que nosotros estemos obedeciendo su palabra, estemos cada día colocando en práctica, siendo esos hombres confiables para el Eterno. Y hoy vamos a hacer un hermoso estudio de la primera carta de Pablo a Timoteo, donde vemos que fue una de las historias muy bonitas, donde dice la palabra que Pablo amó a Timoteo como su hijo. Como su hijo. Entonces, pasando en el punto es que nosotros seamos amados también por nuestro Padre, por nuestro Padre eterno. Cuando un hijo obedece, cuando un hijo paga el precio, cuando un hijo toma la decisión de cambio, de amar al Padre, es sobre todas las cosas. Y bien sabemos que esta hermosa comunidad nos ha enseñado que no es de emociones, no es de sentimientos, ni de nada, sino es de decisión, de permanecer. De que cada día la convicción del momento cuando hubo un arrepentimiento verdadero, entramos a una formación de convertirnos hijos. Ahora, ¿todos son hijos? No, todos no son hijos. Muchos son los llamados, dice la palabra, pero pocos los escogidos. Y qué bonito es uno esté dentro de esos escogidos, que estemos dentro del corazón de Yahweh. Pero ¿cómo nosotros podemos tocar el corazón del Eterno? A medida de que nosotros obedezcamos al Padre. Entonces, como les decía, vamos a hacer el estudio, vamos a hacer una serie donde vamos a conocer la vida de Timoteo, donde vamos a conocer un poco la vida de Pablo, y donde vamos a ver muchos paralelos de hoy en día a cómo pasaba en ese tiempo. ¿A qué nosotros nos vamos a enfrentar? ¿A qué nosotros tenemos que ser fuertes? ¿A qué nosotros tenemos que tener cada día el conocimiento y el entendimiento para poder traer las verdaderas enseñanzas del Padre? Pero todo empieza desde uno. Si yo no he entendido, si yo no conozco a un Dios vivo, si yo no conozco al Dios de Israel, pues realmente va a ser un poco complejo instruir a otros o llevar una enseñanza a otros cuando yo no lo conozco, al que me dio la vida o al que me está dando salvación, ¿cierto? Va a ser muy complejo. Entonces, en esta serie vamos a conocer a Timoteo, un joven, desde muy temprana edad que comenzó a conocer Torah, donde conoció las palabras del Eterno, sus mismos, y los llevó por obra. ¿Y a dónde los llevó? ¿Y a dónde lugares los llevó a enfrentar? A personas que tenían conocimiento, personas que servían a ídolos. Entonces, el significado de Timoteo nos encontramos en Strong, pero Strong es griego. Sabemos que hay hebreo y hay griego, ¿cierto? Es un nombre griego. Entonces está en el diccionario griego, 5095. Su significado, también conocido, se dice Timotheos, y significa amado de Dios o que adora a Dios. Es el significado de Timoteo. Y conozcamos un poco de este hombre, de Timoteo. Su madre era judío y su padre era griego. Si quiere, vayamos por un momento a Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 1, donde dice: Pablo fue el primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era creyente judía, pero su padre era griego. Timoteo había llegado a ser un creyente y fue recomendado por Pablo, o sea, estamos hablando del apóstol Pablo, por los hermanos que vivían en Listra y en Iconio. O sea, era un joven de testimonio, o sea, lo conocía en la provincia. Cuando Pablo volvió a visitar a Listra, en curso de su segundo viaje misionero,
Y vemos ahí en el versículo 2 de Hechos 16, dice, los creyentes de Listra e Idón tenían un buen concepto ¿de quién? De Timoteo. O sea, era un joven ejemplar, un joven que conocía Torá. Desde su infancia había recibido enseñanzas. Vamos por un momento, vamos a ver muchas citas bíblicas para conocer quién era Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, por Yahweh, y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea que este joven conocía Torah porque hacía lo correcto delante del Padre. O sea, si su mamá era judía, sabemos que nuestros hermanos judíos conocen Torah. O sea que desde muy pequeño estaba instruido en todo lo que era Torah. Un muchacho lleno de Torah. Dice, Pablo y los ancianos oraron por él y lo consagraron y lo evangelizaron. Como decir, Pablo llegó a ese lugar y halló gracia delante de Pablo. Y venían a hacer muchos lugares, de recorridos por muchos lugares, Pablo, de estar visitando, de estar llevando la palabra del Padre, la atesoraba a muchas provincias. Y llega allí a Litra y ve a este joven que está consagrado, que tenía bases fuertes en la Torá. ¿Qué hace él? Lo toma y comienza una formación con el apóstol Pablo. Entonces, vamos otra vez a 1 de Timoteo ahora, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Y dices, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la comunidad te impusieron las manos. Presta suma atención a esos asuntos y entrégate lleno a tus tareas para que todos vean lo que has progresado. O sea que comenzó una formación con él, comenzó a enseñarle. O sea, él estuvo de la mano con el apóstol Pablo. Y apóstol Pablo sabemos que era un gran siervo, ¿cierto? Que le sirvió al Eterno hasta que le quitaron la vida. Entonces, él aprendió de un gran maestro, de todo. O sea, tuvo un padre espiritual fuerte, que desde el comienzo desde su niñez estaba con su mamá, que era judía, y con su abuelita, Leida. Y vemos que el Padre los conllevó para formar un buen siervo para lo que iba a devenir y para lo que iba a entregar a futuro. Segunda de Timoteo, otra vez, vamos a 2 de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Dice, por esta razón, te recuerdo que vives en el fuego del don espiritual que Yahweh te dio y te impusieron mis manos. O sea, Pablo estaba otra vez diciendo de que él colocaba la unción y todo lo que el Padre había hecho en Pablo, la formación se lo habían plantado a este joven. Pero no, para no ofender a muchos hermanos judíos. ¿Por qué? ¿Por qué llegaban a ofender? Porque como tenía un papá griego, ¿cierto? Y la mamá era judía, entonces lo que hizo Pablo fue circuncidarlo. ¿Para qué? Porque como en cualquier momento donde él iba a estar, lo podían juzgar. Es decir, pero si no era circuncidado, lo hacía por cuidarse Pablo también. Pero Pablo nos enseña que es mejor circuncidar el corazón, pero por él, como él conocía leyes de Torah, ¿cierto? Él venía instruyendo de Torah para que no lo juzgaran y para que no lo circuncidó. Entonces el apóstol Pablo llama a Timoteo como un hijo amado fiel en el Padre. O sea, acá hay un punto importante, que uno lo llamen fiel y leal. Ganarse ese lugar de fidelidad, de lealtad, es años, hermano.
es conocerlo, es conocer a su hijo cómo es en todo lugar, cómo es, y es enviarlo como representación de que va a ser una buena tarea. Primera de Corintios 4:17 nos habla de esa representación. Y que es un verdadero hijo de emuná. O sea, que le digan a uno, eres fiel y que eres un hijo de fe, mi hermano, o sea, te conoce el Padre y ya estás siendo listo para poder ser enviado. Entonces, así mismo el Padre comenzó a formar la vida de este joven desde muy temprano. Primera de Timoteo 1:2, estos dos para que los vaya leyendo. Y estamos viendo como toda la biografía que él tuvo. Pues, lo que indica que Pablo fue el instrumento en el punto que le da toda la instrucción a Timoteo. O sea, fue un instrumento, fue un papá para ese muchacho. Acompañaba a Pablo en sus trabajos, aún en sus quehaceres. O sea, en todo momento estaba ahí aprendiendo Timoteo. En toda situación estaba aprendiendo Timoteo. Era ese buen estudiante de Pablo. Fue sin dudas uno de los fieles colaboradores de Pablo, tanto en sus viajes misioneros, como también portador de sus mensajes e incluso comité de algunas de sus cartas autenticadas. Timoteo es un vivo ejemplo de alguien que fue formado e instruido por unas mujeres llenas de Torah. Mira qué bonito cuando aún dicen esas hermosas mamás, la tarea que tiene de edificar su casa. Cuando hablamos de edificar su casa, es que nuestros hijos sean representantes donde quiera que estemos. Si su merced no está y están sus hijos hablan de cómo es su hogar, de cómo es su familia, de cómo es su mamá, de cómo es su papá. O sea, ellos son representantes donde cuando su merced no está, ellos son representantes. Si yo guío a mis hijos en Torah, mis hijos siempre van a ser honra para mí en todo lugar, porque van a dar un buen testimonio. O sea que ellas no se sentían orgullosas y el padre les daba honra de cómo eran sus hijos. Tremendo, ¿cierto? Eunice y su abuela Loida eran creyentes judías, que llegó a ser en ese tiempo de lo que el padre quiso enviar a la comunidad de Éfeso. O sea, él estaba siendo preparado para a futuro enviarlo a la comunidad de Éfeso, a esa comunidad y a ese pueblo, como un siervo joven. Timoteo enfrentó a clase de presiones, conflictos, desafíos de la comunidad y de la cultura en ese tiempo. Y ahorita vamos a profundizar más en eso. Pablo fue el que escribió las cartas a Timoteo. Timoteo 1 y Timoteo 2 fue el que escribió las cartas. ¿Fue quién? Pablo. Pablo fue el que escribió, fue como el que cada palabra que estamos leyendo. Alrededor de los años 64 unidades después de nuestro Mashiach. ¿Desde dónde escribió Pablo esas cartas que se las envió a Timoteo? En Roma, en Macedonia. En ese momento lo iban a capturar y ya lo iban a arrestar y ya lo iban a llevar a la cárcel. El propósito que Pablo le escribe, ¿por qué propósito le mandaba las cartas a Timoteo? El propósito era para alentar, para instruir, para que le llenara de fortaleza y de mucha emuná a lo que él iba a enfrentar. No olvidemos que Pablo ya había ido a Éfeso y sabía lo que se movía en Éfeso. Entonces, él le manda esa carta para decir de qué iba a venir para su vida en ese tiempo. Entonces, esta carta era personal para Timoteo y también manual de administración, de disciplina para la comunidad. O sea, era como un punto de decir, un consejo de la instrucción de lo que él iba a hacer, que él le daba a él de cómo tenía que hacer las cosas. Como un manual de convivencia. Decir, como un manual de, digamos, de saber administrar a lo que él iba a hacer allá. O sea, como dirigiendo lo que él iba a hacer y lo que se iba a enfrentar. Porque como ellos ya habían estado en Éfeso anteriormente. Entonces, esto es como una introducción de quién era Timoteo, quién lo formó, de dónde venía Timoteo, quiénes fueron, su familia. O sea, siempre el padre, desde muy temprana edad,
o con el tiempo el Padre tiene propósitos específicos con alguien. Que el Padre con el tiempo madura su fe. Con el tiempo el Padre va cambiando su pensamiento y se van ampliando muchas cosas. Porque él nunca pensó que él iba a ser la mano derecha de Pablo, ¿cierto? Entonces, un poco de la vida de él, un poco de lo que él era y de dónde venía. Ahora sí vamos a ir a Primera de Timoteo y vamos a comenzar con el primer capítulo y vamos a conocer en qué se iba a enfrentar él, con quién iba a enfrentarse Timoteo y por qué Pablo le daba esa carta de aliento. Muchas veces así el mismo Padre nos da a nosotros aliento de lo que ha de venir para nuestra misma vida. A veces nosotros somos humildes, nosotros obedecemos y escuchamos la guianza del Padre, ¿cierto? Y pasamos el proceso rápido, pero hay veces que somos tercos y orgullosos y no escuchamos de lo que el Padre nos habla por medio de los siervos, por medio de su palabra y pasamos muchas semáforos en rojo y llega un momento que nos estrellamos. Entonces siempre en nuestra vida va a haber una guianza, que son nuestras autoridades, nuestros pastores, ¿cierto? Nuestras cabezas que el Padre ha colocado con el fin de que el Padre nos ayude a no cometer tantos errores, sino antes que el proceso sea mucho más fácil. Así mismo pasó con Timoteo. Timoteo, en medio de esta carta, estaba recibiendo instrucción y se estaba preparando para lo que iba a devenir. El Padre con esta casa así mismo ha sido. Nuestros queridos pastores nos han dado instrucción por medio del Eterno para lo que ha de venir y nos estamos preparando para ello. Pero si nosotros no escuchamos, si nosotros no obedecemos, pues puede venir dolor y sufrimiento. Pero vamos a ver la vida de Timoteo, donde sí escuchó y él se preparó y fue muy fuerte y fue con mucha autoridad, no tuvo miedo de proclamar de lo que el Padre le colocaba cada día en la vida de él. Versículo 1 dice, Pablo, estamos en el primer capítulo de Primera de Timoteo, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de nuestro amado Mashiach, enviado por mandato de Yahweh, nuestro Salvador de Mashiach, nuestra esperanza. Saludo a Timoteo, el verdadero hijo de Emná, que Dios nuestro Padre, Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, derrame su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. O sea, Pablo nos enseña claramente que no es por sí mismo que se envía a un hombre, sino empieza diciendo, Pablo apóstol, enviado por mandato de Dios. O sea que cualquiera se envía. No, debe ser un hombre consagrado, un hombre que realmente guarde las ordenanzas y sea apartado para Yahweh. Él muy humilde dice, enviado por mandato de Yahweh, o sea, Pablo, enviado. Entonces, vemos la responsabilidad, la importancia de la responsabilidad de colocar a un hombre en un cargo espiritual y conocer cuándo es la voluntad de Yahweh para ser enviado o no, ya que es una responsabilidad de llevar las tiernas instrucciones de nuestro Abba para que conozca la salvación y llegue a un arrepentimiento genuino a donde quiera que ellos vayan y anden en integridad y apartados para Él. Pero ¿qué características tiene un hombre? ¿Qué características tiene un hombre que es consagrado o que anhela ser enviado o que anhela tener un cargo en la congregación? Coordinación, líder, como su merced lo quiera llamar, y dice, Padre, anhelo servirte en tu obra, anhelo estar en tu presencia, anhelo estar sirviéndote en cualquier lugar de privilegio que tú me coloques. Y quiero que vayamos por un momento a Tito. Vayamos a Tito por un momento. Tito capítulo 1, versículo del 6 al 9. Si lo tienes, que alguien lo tenga, que me ayude a leerlo.
marido ha de ser irreprochable, casado una sola vez, sus hijos, si los tiene, deben ser creyentes sin que puedan ser acusados de libertinos o rebeldes. Es preciso, en efecto, que el obispo, en cuanto encargado de administrar la casa de Elohim, sea irreprochable, no ha de ser arrogante, ni colérico, ni aficionado al vino, ni pendenciero, ni amigo de negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amante del bien, sensato, de vida recta, piadoso y dueño de sí. Debe estar firmemente anclado en la verdadera doctrina, de modo que sea capaz tanto de aconsejar en lo que respecta a la autenticidad de la enseñanza, como de rebatir a quienes la combaten. O sea que debe ser un hombre de ¿qué? De testimonio en todas las áreas. ¿Sí? Debe tener dominio propio, debe ser un hombre consagrado, debe ser esposo de una sola mujer, que sus hijos anden en obediencia y que sean reflejo de sus padres. O sea, debe ser un hombre. Todo aquel que anhele, dice, todo aquel que anhele cualquier cargo, por decirlo así. Y ahí dice obispado, o sea, un cargo en la comunidad. Su vida debe ser que íntegra en todo lo que haga, que realmente se guarde en santidad y en obediencia. O sea, ¿cualquiera se puede colocar a servir? No. Debe ser una persona íntegra, debe ser una persona que dé testimonio en todo lo que el Padre está haciendo. O sea que también le dice, volvamos a 1 de Timoteo, otra vez, versículo 1, conciso, versículo 2 dice, verdadero hijo de la fe y de la emuná. O sea, era un hombre lleno de fe y de emuná, de acción, que el Padre Yeshua HaMashiach nuestro derrame de ti gracia, misericordia y paz. Versículo 3 y 4. Como ya te rogué a ir a la región de Macedonia, quédate en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas, ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables, dice acá, interminables acerca de los antepasados, y estas cosas llevan solamente a discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios que vive en la emuná. Éfeso es una ciudad estratégica, compitiendo en importancia con Egipto y Antioquía en Siria en ese tiempo. Como un puerto, descansa en la parte más alejada de oeste del mar de Asia Menor, y hoy en día la conocemos que es Turquía. El puerto más importante del mar Egeo, era la ruta principal entre Roma y el este, o sea, era una ciudad de como un puerto donde entraba mucho turista, donde llegaba mucho extranjero, donde se veía mucho comercio político, comercio, se movía mucho poder en esta ciudad. Éfeso era una ciudad muy estratégica, o sea, de entradas, salidas, o sea, de propiedades y de todo era muy, muy grande. Y pues imagina, tenía que pasar para Egipto, para Antioquía, entonces era un puerto de bastante movimiento de flujo de personas. Mucho extranjero. Entonces, ¿qué se movía allí en este pueblo? En Éfeso, en este puerto. Eran personas mentirosas, personas hipócritas, tenían conciencia de que conocían Torah, o sea, en algunos lugares de ese puerto, pero tenían a una diosa, que era la diosa Diana. O sea, se movía idolatría a dioses paganos. Corruptos de entendimiento, privados de la verdad, siempre estaban aprendiendo en el punto de la idolatría y muy poco de la Torá. Nunca pudieron llegar al conocimiento de la verdad.
se resistieron a la verdad, réprobos de la emuná, malos hombres, engañadores eran, allá se movían. Su concepto en el dinero, tomaban la piedad con fuente a la ganancia, o sea, no tenían piedad de quitarle, o sea, eran muy negreros, por decirlo así. ¿Sí? Querían enriquecerse rápido a costa de lo que se pudiera hacer en los negocios, eran muy ventajosos, que habían muchas veces en codicias, necias y engañosas, o sea, querían darle en la cabeza, querían robarlo, querían siempre que la balanza sea para ellos que para las otras personas. Amaban la codicia y tenían amor al dinero. Sus palabras vana palabrería, no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Muchas veces de las discusiones, cuando dice Pablo, de las malas enseñanzas que hacían, profanaban, practicaban sobre esas cosas vanas, no tenían argumentos de lo que ellos mismos enseñaban. Mira a lo que Timoteo se iba a enfrentar. ¿Sí? Se argumentaban con todo, contendían con todo, o sea, no había una paz, no había escuchaban, sino siempre estaban murmurando, siempre estaban profanando, siempre estaban cuestionando, eran palabras necias, no estaban de acuerdo con nada. Y lo que les digo, sus enseñanzas, diferentes doctrinas, fábulas, genealogías interminables, se creían doctos de la ley y decían conocer la Torá, pero ni siquiera la practicaban, ¿sí? Ni siquiera daban fruto. Y si leían, hablaban lo que le convenía, imagínate, hablaban bajo como justificación, bajo como cuadrar todo, pero no vivían absolutamente nada. Como que esto sí, esto no, esto me parece, esto tal vez. Pero en sí nunca lo hacían realmente como lo habló el Padre. Dice, prohibían casarse, mandaban abstenerse de alimentos, fábulas que hablaban de profundas de filosofías, no formaban palabras sanas, sino era una doctrina supuestamente piadosa, entre comillas, pero del punto de que amaban al pueblo y organizaban, no, nada de eso. Y decían que la resurrección ya se había efectuado, o sea que ellos creían en una resurrección, que morían y que resucitaban. Eso era lo que Timoteo se iba a enfrentar, a todas esas enseñanzas que se veían allí. ¿Con qué se iba a enfrentar Timoteo cuando Pablo le estaba enseñando esta carta? Decía, se va a enfrentar con espíritus engañadores, con doctrinas de demonios. Estaban en el lazo de Hasatán, o sea, ya el que estaba gobernando todos esos lugares era Hasatán. Y estaban cautivos en la voluntad de Hasatán. Entonces, era como decir, muchos podían hablar y sentarse a hablar, pero cogían filosofías, la unían con la Torá, eso era un revuelto de todo un poquito. Esto sí, esta doctrina sí nos parece, no los vamos a casar, esto sí, vamos a emborracharnos, permitido esto. Había una alcahuetería en todo lo que el pecado que estaba pasando en Éfeso. Entonces, espíritus engañadores, decían, hablaban muy bonito, se expresaban muy bonito, pero no había un arrepentimiento y no había un cambio, como el Padre nos enseña en esta casa. Entonces, la manera que llegaron todos esos falsos maestros de la fe, que decían tener una buena conciencia, que naufragaron bajo la fe, que eran como las olas del mar que obedecían, pero eran tibios y eran unos demonios engañadores. Se desviaron de la fe y de la verdad. La manera de que afectaron a otros por todo lo que estaba pasando era que agarraban disputas. Llegaban otras personas
Llegaban y comenzaban a discutir entre ellos en las sinagogas, comenzaban a discutir entre ellos que es que no me parece esto. Y sabemos que el Padre nos enseña que nosotros no debemos tener enfrentamientos porque la palabra no es división, sino la palabra es una sola que nos trae como dejar para caminar todos en una sola verdad. Y entonces se llegaban allí, se causaban envidias, y por qué él, y por qué él, y por qué yo no, por qué se sabe más, por qué no sé yo, por qué él sí, por qué no, y habían peleas de toda clase, pleitos, blasfemias. Pues imagínate, se paraban en el altar y hablaban todo menos la verdad. Transformaban la fe en algunos, o sea, les endurecían el corazón por causa de su testimonio. Decía, yo por allá porque si él vea, habla y no acciona absolutamente nada. Se metían a las casas de cada hogar y llevaban cautivas a sus mujercillas, como que si, como no sé, como no, decían que no era obligatorio casarse, entonces llegaban a las casas y como les gustaba, entonces me la llevo, eso. Entonces, o sea, había una blasfemia de todo lo que en ese pueblo, en ese puerto. Vamos a leer todo lo que estoy hablando de las características de lo que se movía allí, lo vamos a ver en la palabra y está en Hechos 19. Hechos 19. Versículo 23. Y dice la palabra, dice, por aquel tiempo hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del nuevo camino, causado por un llamado Demetrio, que era platero. Este hombre hacía figuritas de plata que representaban el templo de la diosa Artemisa y daba mucha ganancia a los que trabajaban con él. Reuniones, pues, a estos junto con otros trabajadores en oficios semejantes. Y les digo, señores, ustedes saben que nuestro bienestar depende de este oficio. Pero cuando ustedes ven y oyen, ese tal Pablo anda diciendo que los dioses hechos por hombres no son dioses, y así ha venido convenciendo a mucha gente, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Esto es muy peligroso porque nuestro negocio puede echarse a perder, y el templo mismo de la gran diosa Artemisa puede también perder la fama que tiene. Y así mismo será despreciada la grandeza de esta diosa, que es adorada en la provincia de Asia y en el mundo ¿qué? Entero. Cuando oyeron esto, se enojaron mucho y gritaron, ¡viva la Artemisa de los Efesios! Hubo pues una confusión en toda la ciudad. Se alzaron sobre Gallo y Aristarco y dos hombres de Macedonia que acompañaban a Pablo y los arrestaron hasta el teatro. Pablo quiso entrar allí para hablar a la gente, pero los creyentes ¿qué? No lo dejaron. También entre las autoridades de Asia había algunos amigos de Pablo que mandaron a decirle que no debía meterse allí. Entre tanto, en la reunión, unos gritaban una cosa y otra, porque la gente estaba alborotada y la mayor parte ni sabía para qué se habían reunido. Versículo 33. Pero algunos de ellos explicaron el asunto a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al frente de todos. Alejandro dijo señas con la mano para pedir silencio y hablar en defensa de los judíos delante del pueblo, pero se dieron cuenta de que él mismo era judío. Gritaron todos un par de horas, ¡viva Artemisa de los Efesios! El secretario de la ciudad, cuando pudo calmar a la gente, dijo, ciudadanos de Éfeso,
Todo el mundo sabe que esta ciudad está encargada de cuidar el templo de ¿qué? De la gran ¿qué? Artemisa. Y de la imagen de ella que cayó del cielo. Como nadie puede negar esto, cálmense ustedes y no hagan nada sin pensarlo bien. Porque estos hombres que ustedes habían traído no han profanado el templo ni han hablado mal de nuestra diosa. Simetro, ¿se acuerdan quién era Simetro? El que trabajaba haciendo platas de la diosa que estamos hablando. Y los que trabajaban con él, ¿tienen alguna queja contra alguien? Ahí están los jueces y los juzgados, que clamen ante las autoridades y que cada uno defienda su derecho. Y si uno puede alguna otra cosa, deberán tratarse de una religión legal. Con lo que hoy ha pasado, correremos peligro que nos acusen los agitadores, pues no hay ninguna razón que podamos dar si no pregunta por la causa del alboroto. Dicho esto, despidió a la gente. O sea que vemos aquí que en Éfeso, y fue una vez, eso fue cuando Pablo fue a Éfeso y vio la cultura de lo que se movía allí. Todas las características que vimos ahorita, eso era lo que se movía porque había una diosa que se llamaba Artemisa, conocida también Diana. Diana, su significado en el Strong 735, dice que es Artemisa, Prota, Artemis, nombre de una diosa griega, tomada por los asiáticos para una de sus deidades. El significado de la Diana no se encuentra sustentado plenamente en las escrituras. Se trata más bien de la mención de una diosa que se adoraba por los griegos y se relaciona como la Artemisa. Por supuesto, había mucha confusión en su culto, que variaba de un lugar a otro. En algunos lugares esta diosa era que representaba como una robusta y hermosa joven cazadora con un arco y flechas acompañadas por un ciervo. Ciervo es ese animalito ciervo, ¿no? Para que lo tengan presente. Para los griegos, en su mitología era la diosa de la caza, o sea, de caza de animales, a la vez protectora de animales. Existen algunos restos de la historia que también la relacionaban a la diosa Luna, por la cual sus estatuas se distinguen por tener media luna en su cabeza. ¿Qué hacían los griegos? ¿Qué culto le rendían? ¿Cuál era la importancia tan importante de todo esto? Su culto trascendió en el territorio de Asia Menor y comenzó a expandirse hasta llegar a Éfeso, donde se confundió con otras deidades de la zona. Cuando hablamos de deidades, o sea, es de la palabra de Dios. Y comenzó todo eso a llevar una confusión, sobre todo artesana. Era la diosa de la fecundidad y de las cosechas. La Diana, venerada en Éfeso en los tiempos de Pablo, en verdad, solo tenía en común el nombre de las deidades griegas y de Roma. Entonces, aquí vemos que de dónde surgió la Virgen María. De ahí. Porque hubo todo eso y comenzó a haber todas esas deidades de hombres y comenzaron a venerar de la Virgen María. Sin embargo, en Éfeso fue erigido un templo en su honor. Más tarde sería considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Y hoy en día se venera a nivel ¿qué? Mundial. Hoy en día es la Virgen María la que era en ese tiempo la diosa Diana. Sino con el tiempo se fue cambiando el nombre por medio de las generaciones. Entonces, imagínense que era conocida como una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo. Entonces, los falsos maestros estaban motivados por su interés y sus propios de que
no llegara lo de nuestro amado Yeshua, porque en ese momento hubo un complot. ¿Sí se acuerdan de un hombre que comenzó a hacer bulla cuando llegó Pablo? Que era el que hacía las cositas de plata de la diosa, que era... Exactamente. Entonces, él comenzó a hacer bulla y a decir, bueno, sí, ¿cómo se van a traer? Va a traer algo que no es verdad, me va a dañar el negocio. Pero más que eso, era lo que se movía en ese lugar. Si usted se pone particularmente a hablar con una persona que ofrece ídolos, de una vez se despeluca, ¿cierto? Sí. Y comienza a ver que contiene. ¿Por qué? Porque ellos aman y veneran. Como en este tiempo, imagínense, pasaba en ese mismo tiempo. ¿Por qué? Porque siempre llevaba la verdad de la restauración, de que se hablara la verdad. Pero había un ídolo, había que, era de lo que tienen que la Virgen del Carmen, le tienen que la Virgen de México, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de la Chiquinquirá, que la Virgen, que le veneran para todo. Así mismo pasaba en Éfeso, que de casa, que de fecundidad, que para las cosechas, que la diosa de la luna, y era para todo. Y así mismo pasa. Desde ahí surgió, sino que fue maquillándose con el tiempo, de generación, pero desde ahí proviene de donde surgió la veneración de la Virgen María, de la diosa Diana. Entonces, los falsos maestros estaban motivados por el interés de sus propios. Primero, porque se lucraban. Hoy mismo se lucran, ¿cierto? Sí. Es un negocio. Es un negocio. Para cada fiesta, para cada ídolo se genera dinero. Lo mismo pasaba allá. ¿Cómo va a llegar el apóstol Pablo y nos va a dañar el negocio? ¿Cómo uno va a llegar hablando del Eterno a muchos lugares donde se recoge mucho dinero, donde se recoge decir lo que usted está haciendo mal, porque usted está llevando cosas a ídolos, algo que no es real? ¿Cómo se va a poner? ¿Se va a poner contento? No se va a poner contento, sino a decir, bueno, hagamos un alboroto porque está hablando cosas que no es verdad. Nos puede dañar muchas cosas. Lo mismo pasaba en ese momento cuando llegó allá a desmascarar, rindiéndole culto, hablando verdad con mentira, porque hablan una cosa que es verdad, ¿cierto? Que dicen, si nosotros lo hacemos, nos va a ir bien en la vida, nos va muy bien, ella nos va a cuidar, ella nos va a fortalecer, ella nos va a traer, y así mismo con todo. Así mismo pasa hoy en día, ¿cierto? Si nosotros veneramos, si nosotros hacemos, si yo llevo, a mí me va a ir bien. Si yo es que la Virgencita del Carmen es la que me ilumina el camino donde quiera que nosotros vayamos. Así mismo pasa hoy en día. Entonces nos estaban dañando el negocio. Entonces le estaba diciendo a Timoteo, como ya Pablo ya había ido a ese lugar, le estaba diciendo a Timoteo, eso es lo que su merced se va a ir a enfrentar allá, mijo. Su merced se tiene que ir a enfrentar con esa deidad de los hombres que colocaron. Entonces, si él no iba preparado, si él iba en su carne, si él iba con su entendimiento humano, podía enfrentar a toda esa cultura que ya venía cogiendo poder. ¿No? Si no era con su Santo Espíritu, ¿cierto? Por eso leíamos que ellos lo prepararon, ellos comenzaron a llevar una preparación para poder enviarlo, porque eso no es fácil, cambiar la cultura y colocar la restauración. Es el mismo Dios que hace eso. Entonces, entrando en el contexto, había una guerra espiritual, ¿no? Había una guerra espiritual porque en ese momento lo llevaron y lo colocaron delante de un teatro, o sea, delante de todos lo expusieron. ¿Cierto? Y decir, bueno, nos va a dañar el negocio porque entonces, pero entonces sabemos que siempre va a aperturar el bien delante del Padre. Entonces, esto era lo que se tenía que enfrentar Timoteo, a esos falsos profetas, a esos falsos que decían, si usted venera, si usted hace, si usted lleva ofrenda, le va a ir excelentemente en la vida. Pero su vida, ¿qué? Destruida, lleno de pecado, envidias, egoísmos, odios, adulterio, fornicación, se veía en el pueblo. O sea que no había
una santidad por ningún lado. Enredados en la comunidad, locos, o sea, estaban cayendo en locura de las interpretaciones que se hablaban en ese tiempo, prestando el tiempo para un estudio si era verdad o no. Hoy en día también podríamos decir de las discusiones que se hacen a diario. Tantas comunidades, tantas religiones, tantas cosas que el mismo humano ha puesto por su conocimiento. Pero ¿cuál es la que realmente trae un arrepentimiento verdadero y genuino? Aquella que realmente nos trae paz a nuestra vida y que haya un cambio en nuestra vida. Muchas religiones, ¿cierto? Muchos argumentos teológicos, ¿cierto? Científicos. O sea, no solamente decir, sino que hay muchas cosas que han puesto por hombre. Una, pues, fue la diosa Diana, ¿cierto? Pero muchas deidades, científicos, arqueológicos, que hablan sin sentidos, que una paz mental, una paz de quietud, donde me conecto con el mismo yo, en mi misma vida, donde se desconectan completamente, pero siempre con un tiempo, pero vuelven y recaen, porque no hay una libertad verdadera en nuestra vida. Y muchos primeros caen por inocentes, ¿cierto? ¿Por falta de qué? De conocimiento. Porque nadie de pronto llegó a la verdad en su debido tiempo. Gracias al Padre que nosotros hemos venido entendiendo y se nos ha abierto el entendimiento hacia nosotros mismos. Para así mismos centrarnos en el besorar, de que realmente es de decisión, de cambio y de que la vida lo puede hacer el Padre en nosotros. La persona que obra en Yeshua, la persona que comienza a tener entendimiento, se comienza a ver acciones en su vida. Que el Padre nos hizo libres a nosotros, que estuvimos allá, claro, pero que venerábamos y no lo sabíamos, ¿cierto? Pero por misericordia el Padre nos abrió el entendimiento de salíamos, que muchas veces nosotros éramos allá también en la Virgen del Carmen, en la Virgen de Chiquinquirá, en la Virgen de Guadalupe, y uno no lo sabía. Pero vea de las confusiones, si uno lo hacía porque por falta de conocimiento. Pero así mismo muchos que como nosotros llegamos a este lugar, a esta comunidad, muchos también van a llegar y van a ser libres. Pero ahora nosotros, como estamos, que conocimos la verdad, nosotros nos vamos a enfrentar ahora a ellos. Pero sabiamente, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que es llegar a un conflicto y la palabra no nos enseña de armar conflictos y de armar, de que yo sé, es que no es así, es que usted está mal, es que usted está errado. Sino muchas veces como el Padre lo hizo con nosotros, ¿cómo lo hizo? Nos conquistó y nos abrió el conocimiento a cada uno de nosotros. Porque imagínense nosotros llegar a un momento allá, están rezando el rosario, ¿cierto? Y llegar allá arrepentidos, ¿ustedes qué están haciendo? Están venerando cosas que no son. Sino que él mismo con la palabra nos enseña que no debemos ¿qué hacer? Sentarnos en silla de escarnecedores, o sea, que no debemos hacer ¿qué? Ir a prestar oído, que no debemos hacer eso porque ya tenemos conocimiento de quién y de dónde surgió todo esto. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos cada día? Cada día debemos prepararnos para sí mismo enfrentarnos a todos estos ídolos hoy en día. Y así mismo llevar la restauración a muchos lugares. Volvemos otra vez a Timoteo. Versículo 5 y 7. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una emuná sincera. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Yahweh, cuando no entienden que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Hemos visto que muchas personas enseñan de la palabra y a veces enseñan y no tienen entendimiento ni tienen libertad de lo que ellos mismos lo dicen. Ejemplo, muchas veces hablan
hacen un excelente sermón, hablan de muchas cosas de la palabra, pero su vida está totalmente destruida. O sea que muchos dicen llamarse doctores de la palabra y tienen programados, tienen licenciaturas, tienen, mejor dicho, son teólogos y demás. Pero ¿será que realmente tienen una libertad verdadera? Se congregan sin faltar todos los días específicos, ¿no? Juiciositos llegan allá, salen, pero su vida sigue siendo la misma. Entonces, el mandato que nos enseña en diferentes doctrinas que vamos a conocer en el diario vivir y que se van a levantar, militando en llevar a despeñadero, que son los falsos maestros. Los falsos maestros enviados por Hasatán. Ahora, el problema es que nosotros no dejemos dejarnos engañar, porque tristemente teniendo conocimiento y que nosotros caigamos y nos dejemos engañar conociendo palabras. ¿Cómo pueden ser algunas de esas personas y cómo conocer a una de esas personas? Siendo encargos, dice la palabra, obispos, diáconos, ¿cierto? Donde hablan muy bonito, donde exhortan, donde predican, donde hablan de la fe, donde se encargan de que hay una sana doctrina, pero cuando una persona es fiel delante del Padre, se ve por sus frutos. ¿Cómo uno conocer una persona del Padre? ¿Cómo uno conocer una persona que es guiada por el Espíritu del Padre? Por su manera de vivir y por sus frutos. Porque muchos se pueden parar. En la calle tú puedes hablar. A diario te pueden hablar del Eterno. Y es fácil. Pero ¿cuántos son los que obedecen la palabra y que son diligentes en todo lo que uno hace? Que uno sale de ese lugar y es diligente y se guarda en santidad en todo lo que uno hace. Ahí es donde uno tiene que mirar y no comer entero. Porque muchos se sientan y escuchan un sermón y dicen, es lo que dice el pastor. Yo digo lo que dice el pastor. No, es lo que dice el Padre y su Escritura. El que escribe, el que está en la palabra y lo que nos enseña, los que nos redarguye, lo que nos corrige y lo que nos instruye. Por eso Pablo le daba mucho ese punto a Timoteo. La palabra nos corrige, la palabra nos enseña, la palabra nos instruye. Porque ¿cómo nosotros podemos enfrentar a todos esos falsos profetas? Con la palabra, con la misma palabra, porque la palabra es un manual de vida para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo nosotros vamos a saber si Él está enseñando verdad o mentira? Si tú no conoces el manual de vida, ¿cómo tú vas a hacer o cómo tú vas a examinar, cómo tú vas a discernir si Él está hablando verdad o mentira? Pues así mismo nos dejamos engañar. Entonces, Timoteo le decía, si tú no conoces palabra, si tú no conoces las tiernas instrucciones del Eterno, ¿cómo te vas a enfrentar a la cultura de Éfeso? Donde eran mentidores, donde eran engañadores, donde eran asaltadores. O sea, donde ellos llegaban y le daban 3 vueltas a cualquiera allá. Entonces, los falsos maestros de Éfeso construyeron vastos sistemas especulativos y luego argumentaban acerca de los detalles insignificantes de las ideas que ellos mismos imaginaban. O sea, es como tú entrarle a cada persona, arrancarle en el punto de desaprender para que vuelva a aprender. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Porque tú te puedes desgastar por mucho tiempo. Y si Él dice, no, yo soy católico, romano, apostólico, cristiano, y muchas veces nos han contestado así. Sí. Muchas veces es que yo nací así y así moriré. Yo en esa religión, por eso no me moriré. Entonces, ¿quién hace el trabajo? ¿Quién hace el que hace? El que hace el trabajo es el Espíritu de Yahweh. El Espíritu es el que nos enseña a discernir. Porque tú te puedes desgastar toda tu vida. Pero el que convence de pecado y el que convence de las culturas por hombres y religiones por hombres es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿se pueden argumentar?
Sí. Se pueden argumentar por religiosidad, por religiones, se pueden argumentar por todo lo, en toda la tecnología, se pueden argumentar filosóficamente, se pueden argumentar sabiendo de que soy ateo, de todo lo que es astrológico, y cantidad de veces, pero dígale, el que convence es el Espíritu de Dios. Si tú no conoces el manual de vida, déjalo por seguro que va a ser difícil. Pero cuando tú tienes, dile, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, el Espíritu Santo habla por ti. El Espíritu Santo es el que convence. Y yo solamente soy un instrumento. Pero el que quita todas esas deidades de los seres humanos y ídolos de los seres humanos es el Padre. No debemos permitir que nada nos distraiga de las buenas nuevas de Yeshua. Porque ¿qué puede pasar? Que puede llegar una persona con mucho conocimiento. Pero si no es de parte de Dios, es un profeta mentiroso. En el punto principal de las Sagradas Escrituras, necesitamos saber que la palabra y la Torah dice que debemos aplicarla en nuestras vidas y enseñarlas a uno de los otros. Carga en decir que Pablo siempre le decía que su muerte tenía que ser de testimonio, porque si usted no era de testimonio, ¿cómo tú ibas a transmitir? Si tú no tienes autoridad, ¿cómo tú vas a transmitir algo que tú no tienes? ¿Tú cómo vas a cambiar una cultura, una religión, si tú mismo no das ejemplo? Difícil y complejo. ¿Por qué? Porque si uno no empieza a vivir el manual de vida en mi vida y a poner en práctica, hijito, el Padre lo puede dejar en vergüenza. Porque si tú tienes una puerta abierta al pecado en alguna área de nuestras vidas, eso es meterse en problemas. ¿Sí? Entonces necesitamos saber, claro, tener conocimiento, llenarnos de entendimiento, pero también santidad y relación con el Espíritu de Yahweh. Si esas no van cogido de la mano, hermanito, es mejor que se quede calladito y que esté a cuentas con el Padre. Pero a medida de decir, entonces yo no vuelvo a hablar, yo no vuelvo a evangelizar, entonces no quiere cambiar. ¿Sí? Porque entonces si yo no hablo de las nuevas, ¿cierto? De salvación, entonces quiere decir es que mi vida no está andando en integridad. ¿Por qué muchos no se acercan a la luz? Pues para que sus obras no sean vistas, porque no quiere cambiar. Por eso es una decisión de andar con el Eterno. Por eso esto no es para muchos. Siempre nos han dicho, ¿cierto? Esto no es para muchos. Si yo amo al Eterno por encima de todos, yo cambio, hago, obedezco. Y es tan fácil tú hablar del Padre, porque si tú vives, eso te sale, te fluye, te sale por los poros. Porque si tú estás viviendo y conoces a un Dios vivo, eso es como si tú estuvieras hablando una conversación común y corriente. Pero si tú no estás viviendo en santidad, hay algo aquí, o hay algo en tu espíritu, hay algo que te está diciendo que estás hablando que ni siquiera vives. ¿Cierto? O que usted se siente como incómodo cuando no estás andando bien delante del Padre y te sientes como incómodo. Entonces, ¿qué nos llama a esto? A tener un arrepentimiento genuino y hacer las cosas bien delante del Padre. ¿Queremos ser un Timoteo? ¿Queremos ser esas palabras que lleven la palabra y la instrucción del Eterno? Pues tenemos que andar en santidad y en obediencia. Ser humildes, aprender y poner en práctica, para que muchos conozcan de la restauración y de lo que el Padre ha hecho en nuestra misma vida. Estaremos en condiciones de evaluar todas las enseñanzas de la luz y la verdad central acerca de nuestro amado Yeshua. Claro, porque no debemos ¿qué? No debemos comer ¿qué? Entero. O sea, usted no tiene que comer entero lo que el Padre, o que muchos dicen llamar ser profetas o ser pastores, usted no tiene que comer entero. Usted tiene que mirar a la escritura y decir que lo que están enseñando sí es bíblico. Pero ¿qué pasa en muchos lugares? Es lo que dice el pastor y ya. Es que es lo que él dice, nosotros hacemos, es que lo que dice, no, es que mi pastor, es que no. Por encima de todo es nuestra escritura y la palabra del Eterno. Uno no tiene que comer entero. Por eso es que se crean muchas religiones.
Se crean muchos lugares donde solamente escuchan al hombre y defienden al hombre. Ay, es que yo no le digo, no, si no está hablando cosas del Padre, si no está hablando de un arrepentimiento, hay que hablar y confrontar a la luz de la palabra. No inviertan demasiado tiempo en detalles superficiales de la escritura a grado de excluyan lo que es lo principal y llevar un arrepentimiento en su vida hacia el Padre y tener una comunión. Gracias. Entonces, ver que cuando nosotros comenzamos a compartir con muchas personas, a hablar y llevar, pero con el tiempo vemos que no quiere y no hay un cambio, pues estás perdiendo el tiempo, querido hermano, porque siempre la actitud del corazón del tiempo se tiene que haber un cambio en algo, pero si siempre es llevando una problemática, siempre es cuestionando, sientes diciendo es que no, es que me parece que es que en el otro lugar, me parece que, y siempre es una pelea y siempre es andando de que no estoy de acuerdo en absolutamente nada. Querido hermano, no pierde el tiempo, no quiere cambiar. Porque el Padre es el país donde nosotros debemos orar mucho al Padre que nos dé discernimiento del Espíritu y saber con qué intención viene. Porque si no, pues es como un día sí quiero, otro día no quiero, un día sí quiero. El Padre ya conoce y por eso debemos orar mucho para cada lugar de refugio que traiga corazones conforme el Padre quiere. Corazones que decidan un cambio, lo acepten y digan, Padre, yo te quiero servir. Y ya. Hemos aprendido que esto no es de mucho, sino esto es de decisión. Si tú lo anhelas, tú cambias, lo aceptas y seguimos y te subes al barco. Pero si está cuestionando, pues en la misma vida y el mismo proceso del día a día lo va a llevar o a llevar a la destrucción, llevar al punto de llevar a la vida en muchos sufrimientos y que con el tiempo lo va a llevar al punto de límites de que adquiera un arrepentimiento y conozca al Padre. Con el tiempo, y eso puede pasar años, pero el que conoce y el que tiene un corazón dispuesto, así mismo el Padre va a hacer en la vida de ellos. Una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo conocer los verdaderos hombres de Yahweh? ¿Cómo uno conoce los verdaderos hombres del Eterno? Primero ya miramos las características a primero que están en Tito, ¿cierto? Pero vamos a ver en Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20. Y dice la palabra, dice, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Yahweh y vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo pueden reconocer, ¿por qué? Por sus acciones. ¿Cómo los vamos a conocer? Por sus acciones. Por sus acciones. Pues se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así que todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno puede dar fruto malo y el árbol malo dar fruto bueno. Todo el árbol que no da buen fruto sea cortado y se echa al fuego. De modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones. O sea que el Padre nos enseña que ¿cómo conocemos a esos hombres? Por sus mismas acciones y sus mismos testimonios. Si todo lo que el hombre, que aquel que enseña, aquel que el Padre ha colocado, y no es un hombre de testimonio, es un falso profeta. Si no es un buen hombre íntegro en todas las áreas de su vida, es un falso profeta. Entonces, ¿cómo debemos conocerlo? Por las acciones, por sus frutos. ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo es como hijo? ¿Cómo es como siervo? ¿Cómo es en todas las áreas? En su área financiera. ¿Cómo es?
como familia, cómo es como hermana, cómo es como hermano, siempre buscando lo suyo, siendo egoísta, le guarda rencor, no es leal, no es honesto. En las pequeñas cosas se va conociendo, por las acciones, por sus actitudes, se va conociendo. Estamos hablando de personas que ya conocen Torah, ¿no? Pues lógicamente cuando una persona llega nueva, pues es diferente, ¿no? Tenerlo claro, porque viene en un cambio progresivo, que el Padre está identificando el cambio para sí mismo avanzar. Pero un hombre que ya lleva 10 años, 5 años, yo creo que uno en 3 años, uno ya conoce Torah. En 3 años, y digo menos, en menos de 3 años, usted ya tiene que conocer Torah, de lo que sabe que le agrada al Padre y que no le agrada al Padre. Ya ha vivido fiestas, ya ha pasado por Shabbat, ya ha conocido, ya ha tenido conocimiento. Pero una persona que lleva más de 3 años y cae en lo mismo y es residente en lo mismo, nos estamos convirtiendo y cayendo en apostasía. Porque conociendo lo bueno y no lo hago, cuenta como pecado. Seguimos, vamos a leer otra vez, estamos en Timoteo, vamos a ir al versículo 8 al 11. Sabemos que la ley es buena, ¿cierto? Sabemos que la Torah es buena. Si se usa ella conforme al propósito que tiene, hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. ¿Por qué? Porque la ley tiene en cuenta a los rebeldes, a los desobedientes, a los malvados, a los pecadores, a los que no respetan a Yahweh ni a la casa, a los que matan a su padre y a su madre, a todos los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos y a los que juran en falso, es decir, a los que hacen cosas que van en contra de la sana enseñanza. Y esto es lo que enseña el glorioso Evangelio, la palabra, las tiernas instrucciones. Bienaventurado me ha encargado, decía ahí Pablo. Dice en el versículo 8 que sabemos que la Torah es buena, ¿cierto? Si se usa de ella conforme al propósito que ella tiene. O sea, si la ponemos en práctica, dice ahí. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. O sea, ¿cómo así? Ninguna ley se da para quienes lo hacen lo bueno. Pues porque si su merced ya conoce, está caminando en la ley, está caminando en los misbot, o sea, su merced ya entiende, ¿cierto? Sino la ley le da duro ¿a qué? Al pecado, a aquel que no quiere caminar, al que no quiere le da duro. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que vuelva a una restauración de todas las cosas, o sea, a un arrepentimiento, que vuelva a una conexión. El Padre siempre ha anhelado que nosotros caminemos juntamente con Él siempre, ¿cierto? Entonces, si el que conoce, pues conoce la ley, y es bueno, porque la Torah está en mí, y ya la comprendí, pero siempre va a dar duro al pecado. Siempre la palabra dar duro al que no hace la voluntad del Eterno. Pero si tú andas en la palabra, pues te vas a deleitar y vas a comprender cada día su palabra y sus tesoros, ¿cierto? Y día tras día, ahí es donde comenzamos a hablar de una madurez espiritual, que tú comprendes las cosas y las pones en práctica. Que no es necesidad de repetirla 1, 2, 3, 4 veces. Porque si caminas bajo la Torah, comprendes, accionas, comprendes, accionas, comprendes, accionas. Y vives así mismo en una vida de integridad. Pero si te cuesta, entonces aquí habla, porque eres rebelde, porque eres desobediente, porque aún siendo así has caído en maldad. O sea, teniendo conocimiento y no lo haces, hasta estás cayendo en maldad, ¿cierto? Y es pecado. Entonces, son para aquellos que no respetan la ley del Eterno. Tristemente hoy
A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Que aceptan de que tengan una pareja del mismo sexo en comunidades. Aceptan que tengan más de 3 matrimonios. Aceptan que estén cayendo en fornicación y que hayan dentro de la misma comunidad haya fornicación. Así es. Entonces, mira lo que se iba a enfrentar Timoteo. Mira lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Porque eso pasa hoy en día. Muchas comunidades son muy alcahuetas. Muchos pastores hoy en día son alcahuetas. En la misma casa. Adulterio en la misma casa. Fornicación de los jóvenes en la misma casa. Chismes, rebeldías. ¿Qué pasaba cuando en el tiempo de Israel, cuando alguien cometía pecados, el padre caía en un juicio y les daba lepra y los sacaban fuera del campamento? Pero hoy en día son pobres. Es que el amor, es que la compasión. No, Dios es un Dios justo. Y entonces pasa hoy en día que malinterpretan y colocan y se justifican por medio de la palabra. Es que Dios es amor. Claro, Dios es amor y bondadoso, pero es un Dios justo. Y si tú con el entendimiento y eres rebelde y caes en estos pecados, y ya llevas más de 3 años, más llevas de 2 años y caes en lo mismo y eres residente, no, eso ya es alcahuetería al pecado. Entonces, Pablo escribió en contra de aquellos que estaban enredándose en estas especulaciones filosóficas basadas en el Pentateuco, o sea, en la misma Torá. Y entonces llegaban, hablaban de Torá, pero cuadraban y se justificaban en su mismo pecado para seguir alcahueteando las cosas. Esto pasaba en Éfeso. Esto pasa hoy en día en muchos lugares. No, es que yo no le hablo duro al pueblo. Yo no le hablo duro al pueblo porque se me van. A mí me da miedo. Y algo que hemos aprendido en esta casa, así me quede con 1 o con 2, pero que sean andando en rectitud y en obediencia. Así es. Que sea un hombre que pague el precio y que sea una mujer pagando el precio. Que tener todo contaminado y ser aparentes. El Padre nos lleva siempre a llevar un arrepentimiento en nuestra vida. Entonces, imagínate, Éfeso, o sea, llevaban y hablaban especulaciones y hablaban con el mismo Pentateuco, o sea, con la misma Torá. Y sabemos que el Pentateuco son los 5 primeros libros, ¿cierto? Que son escritos por Moshe. Entonces, los falsos profetas, los falsos maestros querían ser famosos como maestros de la Torá y de la ley, y eso sacaban pecho. ¿Sí los han visto? Eso para la gloria del Eterno. Pero son todos alcahuetas. Son todos que dicen, no, yo no les hablo duro, o yo les doy duro al pecado. No. El Padre nos habla que por medio de todas esas personas que están dejando de entrar pecado a muchos lugares, así mismo va a ser el juicio para ellos. Pero ellos ni siquiera entendían el propósito de la ley. Tristemente, podemos decir, algunos sí, y por miedo no lo hacen, y por temor no hacen y no hablan la verdad, por perder un pueblo. Pero otros porque faltan conocimiento y el Padre no se les ha revelado y son cabezas. Entonces, la Torá no tiene como objetivo dar a los creyentes una lista de mandamientos para cada ocasión, sino es demostrar que los creyentes dejen el pecado, que sean circuncidados de corazón, para que asimismo en todo tiempo sean un buen testimonio y tengan una relación con el Padre. Vayamos por un momento y a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Dice, la Torá de Yahweh fue entregada para toda la gente y se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y eso es un dogma que hay que cambiar. No, es que bajo la gracia soy salvo. Bajo la gracia yo camino. Y peca frecuentemente lo mismo. No, qué pena.
Me da mucha pena, pero la gracia del Eterno, si nos da, es por conocer los mandamientos y caminar bajo la Torá y tener asimismo un cambio de vida. Porque muchos dicen, no, wow, es que ya Él murió por mí en la cruz y bajo la gracia camino porque yo soy imperfecto y se justifican por su pecado. Entonces, esos dogmas hay que quitarlos. No es bajo la gracia que dicen, no, es que gracia y amor, es que la gracia y el amor. No, la gracia es cuando yo hallo gracia delante del Padre, Él me perdona, soy justificado y mi vida cambia. Y dice, vete y no peques más. Ya. 21. Entonces así como el pecado del reino de todos lo llevó a la muerte, ahora reina el cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Yeshua HaMashiach. Y este versículo lo usan mucho por eso, que caminamos bajo la gracia. Pero no, la gracia es cuando yo hablo a gracia delante del Padre. Y por su misericordia Él me perdona. Y me dice, vete y no peques más. Romanos 13, vamos adelantico. Romanos 13, versículo 9 hasta el 10. Dice, dámoslo desde el 8. No daba nada a nadie excepto el deber de amarse unos a los otros. Si ama a su prójimo, cumple con las exigencias de la Torá de Yahweh. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con exigencias de la ley de Yahweh. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. Hasta ahí. Entonces vemos que es que por el amor, otro versículo que se justifica en muchos lugares, es que el amor, es que Él me ama como yo soy. No, Él nos amó y envió a su único Hijo para que nosotros tuviéramos ¿qué? Salvación, ¿cierto? El amor es la misericordia que el Padre ha dado en mi vida. Pero yo no me puedo justificar cada ratico y decir es que Dios es amor. No, Dios es amor. Dios es amor, pero es un Dios justo. Por eso dice, vete y no peques más. El Padre te ha venido mostrando en qué hemos fallado. Ahora, te sigues justificando en el amor de cuántas veces lo has crucificado en el madero, ¿cierto? Por lo mismo y lo mismo. Sino el Padre nos enseña que Él es amor y nos ama tanto y ama a su pueblo, que nos enseña y nos instruye por su palabra para cambiar y obedecer. Cambiar y obedecer. Gálatas capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Uno que vaya buscando Gálatas, capítulo 3, versículo 24-29. Otro que vaya buscando Gálatas 1:10. Y otro que vaya buscando Romanos 1, del 18 al 32. Así fue como la ley nos condujo hasta Yeshua para que creciéramos en la salvación por medio de la fe. O sea, que por medio de la fe creciéramos, a medida de nuestra fe, así mismo va a ser nuestro crecimiento con nuestro Abba. ¿Quién tiene Gálatas 1:10? Yo, Léelo, Romanos ¿lo tienes? 1:18. Romanos 1:18 dice como título: el hombre ignora intencionalmente a Yahweh,
Pero la ira de Yahweh se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. Porque lo que Yahweh puede ser conocido les es evidente, de Yahweh se los hizo evidente. Porque desde que el mundo fue establecido, las cosas invisibles de Yahweh, su eterno poder y deidad, son hechas evidentes por el entendimiento mediante las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Amén, sí. Porque todos supieron de Yahweh, pero no lo glorificaron como a Yahweh ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón para que no entendieran. Hasta donde 32. Señor. Porque profesando ser sabios se volvieron insensatos y cambiaron la gloria de Yahweh incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, por la semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra. Por esta razón Yahweh los entregó a la lujuria corrompida de su corazón para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Yahweh por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de su creación, para quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, hagamos un alto ahí. O sea, es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada que debemos cuidar. A medida que nosotros vamos conociendo de nuestro Abba, el Padre nos va llenando de su conocimiento y nos abre más el entendimiento. Pero aún así no tenemos que confiarnos. Porque es una línea muy delgada que en cualquier momento uno puede caer. Pero uno, ¿cómo se mantiene? En comunión, en oración, ¿cierto? En intimidad con el Padre, que nos enseña a discernir entre lo santo y lo profano, como lo dice en Ezequiel. Entonces, aquí hablaba Pablo y nos decía de cómo puede ser nuestra conducta, de cómo nosotros podemos perderlo todo en un instante. ¿Cuál tienes, Florina? 1:10. Gálatas 1:10 dice. Les escribo. Gálatas capítulo 1, versículo 9 al 10. Versículo Gálatas 1:10. Es que me pegué. Bueno. Queda claro que no es mi intención ganar el favor de la gente, sino el de Yahweh. Si mi objetivo fuera ganar a la gente, no seríamos un siervo de Yahshua. Entonces, aquí es otro punto también, porque vemos que muchos no hablan por miedo, ¿cierto? Por perder. Dicen, no, yo por ganarme el favor de las personas, de caer yo bien y hablar lo que ellos quieren. O sea, preparar pan para lo que ellos quieren el pueblo escuchar. Y no es así. Es lo que el Padre quiere dar para su pueblo para que ellos caminen en rectitud y en santidad. Así es. Cabe aclarar que en muchos lugares pasa eso. Yo hablo lo que el pueblo quiere escuchar. Yo hablo y muevo las emociones y los sentimientos de lo que ellos quieren escuchar. Mas no habla lo que el Padre quiere para su pueblo. Y tristemente es así. Y entonces hablan Gálatas, yo hablo lo que el Padre quiere. Por eso no tengan miedo. Si es una palabra del Padre, si es una palabra del Eterno, hablar lo que Él lo va a respaldar así. Amén. Bueno, seguimos. Volvamos a Timoteo otra vez. O sea, vea a lo que Timoteo tenía que enfrentarse, ¿no? A todo lo que tenía que enfrentarse, y era un joven. Tenía que enfrentarse a todas esas culturas, a todos esos falsos profetas que conocían Torá y comenzaban a justificarse. Pero algo que debemos aprender es que él nunca se colocó a nivel en el punto de pelear, de armar pleito. Y nosotros nunca podemos caer en ese error, porque la palabra trae descanso, la palabra trae discernimiento, la palabra trae cambio y trae libertad. Y si el Espíritu de Yahweh está en nuestra vida, no es necesario pelear o llegar a un conflicto con alguien, sino que la palabra misma con el tiempo, porque en el momento
es de paciencia y de orar y de clamar por cada uno. Pero a veces, uno habla y comienza como a contender, ¿no? No permitan eso, porque la palabra no es de contender, la palabra es de libertad y de descanso. Y con el tiempo y con las acciones de cada uno de nosotros, el mismo Padre va a comenzar a llevar a esa persona que entienda de que de pronto tenía muchas vendas en sus ojos, pero con el tiempo dice, ¿sabes? Lo que tú decías tenía razón, porque durante mucho tiempo viví engañado. Mas hoy he visto la libertad en mi vida, pero es porque todo se une. Tu vida, tu integridad, la palabra, el Espíritu Santo son uno solo. Versículo 12. Doy gracias a aquel que me ha dado las fuerzas. Está hablando Pablo. A Yeshua nuestro Adón, porque me ha considerado fiel. Que el Padre le diga, ¿tú eres leal? Tremendo, ¿no? O sea, que dices, yo te considero que tú eres fiel, que tú eres leal a mí, en todo lo que tú haces. Me has puesto a su servicio, o sea, soy confiable para Él. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra Él, lo perseguía y lo insultaba, pero Yahweh tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Está hablando Pablo, ¿cierto? Ojo ahí, versículo 14. Y nuestro Señor derramó, nuestro Adón desarrolló abundantemente su gracia sobre mí, y me dio su emuná, su fe, y el amor que podemos tener gracias a nuestro amado Yeshua. O sea que aquí nuestro panorámico y nuestra mentalidad se abre, porque ya no es la gracia ni el amor, sino el punto de, como hablan muchas comunidades, es que fue su gracia y su amor y por eso pego frecuentemente. No, sino que halló gracia en Pablo y en amor, y lo vio de lo que ese hombre iba a hacer a futuro en su ministerio. Porque ¿qué pasaba con Pablo? Que Pablo perseguía ¿qué? A los creyentes. Antes de conocer del Mashiach que hacía Pablo, Pablo perseguía y mataba a todos los que decían Yeshua. Él perseguía a todos aquellos que hablaban las Besorá. Todos aquellos que decían. Entonces, la gente puede sentirse culpable por su pasado, que podría llegar a pesar, que jamás podría perdonar nuestros pecados, nuestro eterno, ¿cierto? Que a veces uno decía, yo jamás voy a ir por allá, yo nunca me voy a convertir, yo que iba a hacer, antes se reía los aleluyas, ¿cierto? ¿Cierto? Y hablaba y blasfemiaba y no sabía lo que el Padre iba a hacer a futuro, ¿cierto? Lo que el Padre iba a hacer. Así mismo pasó con Pablo. Pablo perseguía y mataba a todos aquellos que programaban las nuevas de salvación. Y el Padre tuvo un encuentro sobrenatural sobre la vida de Pablo. Entonces, pero es decir, no, el Padre fue tan bueno que me perdonó. O sea, que hallé gracia, que aún hablando mal, ¿cierto? Que blasfemiaba. Sí. Y hallé gracia delante de su presencia, que me perdonó con su amor inagotable, me cogió con sus brazos de amor, me santificó y ahora le estoy sirviendo. Dios, es sobrenatural y eso lo hace solamente el Padre. ¿Cierto? Entonces, Pablo persiguió, asesinó al pueblo de Dios, injurió antes de llegar a la emuná, a la fe. Y quiero que vayamos por un momento a Hechos, para que nos confirme lo que estamos hablando. Hechos, versículo 9. Hechos, capítulo 9, perdón, sí. Es capítulo 9. Y el versículo, pues prácticamente aquí habla de todo el capítulo habla del momento donde él se convirtió, donde hubo un encuentro con todo el capítulo. Cuando estén en sus casas, los invito a que lo lean. Pero quiero que nos centremos en el versículo 15. Dice, Señor le dijo, ven aquí, ven, porque Él es mi instrumento elegido. No, bueno, veamos un momento el versículo 3, versículo 3 del capítulo 9 en Hechos, dice, acércate a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, estamos hablando de Saulo, que Pablo antes se llamaba Saulo, de Tarso, ¿cierto?
Cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Yeshua, al que tú persigues. Contesté a la voz: ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, ahí en ese momento estaba persiguiendo y en ese momento hubo un encuentro con nuestro Mashiach. Versículo 15, saltemos al versículo 15. Dice: y el Señor le dijo: ve, porque el mismo instrumento que he elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a los que fueron esparcidos, a los reyes como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías, que era el que le estaba dando la instrucción, el que fuera donde estaba Saulo, Pablo, fue quien encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Yeshua, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante algo cayó como escamas y cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista, y luego se levantó y fue bautizado, y después comió algo y recuperó fuerzas. Versículo 22. La predicción de Saulo se decía que cada vez más poderosa. Los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Yeshua de verdad era el Mesías, y poco tiempo después unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlos, pero Saulo se le informó acerca del complot. Entonces, ¿qué pasó acá? Que él perseguía a todos aquellos que hablaban la Besorá, pero en el momento cuando hubo ese encuentro sobrenatural y hubo este convencimiento, cayó, el Padre lo libró y comenzó a predicar y comenzó a ser conocido por muchos lugares. Y mire el ministerio que él fue. Pero en ese momento comenzaron ahora a perseguirlo, que los que con él que perseguía comenzaron a perseguirlo para matarlo. ¿Sí? Entonces no se le haga raro en su vida si de pronto en algún momento usted habló anteriormente, ¿cierto? De muchas cosas porque no tenía conocimiento, pero a esos mismos que usted andaba lo están criticando y lo están diciendo muchas cosas, ¿cierto? Es decir, y así mismo es, pero ¿qué hizo Pablo? Él, con su mismo testimonio y con el tiempo, el Padre hizo un gran hombre y un gran siervo. ¿Qué quieren con esto? Que el Padre lo perdonó, que el Padre lo llevó, lo restauró, lo llenó de tu Santo Espíritu y él comenzó a hablar de sus guías y instrucciones del Eterno. Y el Padre lo ha hecho con la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Nosotros de pronto estamos perdidos allá y hablamos, ¿cierto? De muchas cosas contra el Padre, ¿cierto? O decíamos conocer al Padre a mi modo. Sí. Pero blasfemábamos muchas veces, pero hoy en día el Padre nos amó, nos restauró y hoy en día estamos hablando del Eterno, de un Dios vivo. ¿Amén? Entonces era un poco de lo que Pablo le decía a Timoteo de su misma vida, siendo muy humilde, ¿no? La humildad de yo estuve, yo hice, pero más hoy soy un servidor del Eterno. Versículo 15 al 17, ya vamos culminando. Dice, del 15 al 17, estamos en Timoteo, volvemos a Timoteo, primer capítulo de Timoteo. Dice: esto es muy cierto, y todos deben hacerlo, que nuestro Mashiach vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero Dios, Yahweh, tuvo misericordia en mí para que Yeshua mostrara en mí toda su ¿qué? Su paciencia, dice aquí. Así que yo vine a ser ejemplo de que había de creer en él para obtener ¿qué? Una vida eterna. Honor y gloria para siempre el Rey eterno, al inmortal, invisible y el único Dios. Amén, dice Pablo. O sea, mírame la humildad del corazón de este hombre y que nunca se nos puede olvidar de a dónde el Padre nos sacó, de su amor y de su paciencia. ¿Por qué decía? Porque era tremendo, ¿cierto? Muchas veces nosotros hemos sido también tremendos, ¿cierto? Decir gracias, Padre, por tu paciencia y porque no me has abandonado, ¿cierto? En muchas circunstancias, cuando por ahí, mejor dicho, trataba como de estallarse, ¿cierto? En muchas ocasiones, y el Padre
Ay, Venga, que es por aquí, ¿cierto? Con su amor y su paciencia. Entonces, aquí Pablo resume de las buenas nuevas que el Padre hizo en su vida. Asimismo, qué bonito es uno hablar de lo que el Padre ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que es la mejor evangelización que tú puedes hacer. Que cuando tú has conocido a ese Dios vivo por su forma de vivir, de lo que el Padre ha hecho en tu vida, el Padre se te refleja en ti. Yo creo que es lo más bonito que uno puede hablar de lo que el Padre ha hecho en su misma vida. Uno ha hecho un milagro en la vida de hoy hasta el día de hoy. Claro que sí lo ha hecho. Entonces, eso es humildad, reconocer de lo que el Padre ha hecho en mi vida para que otros conozcan. Entonces, habla también de que nuestro amado Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores y que ningún pecador está excluido para su poder de ser salvo. Lucas 5:32. Yeshua vino a mostrarnos de cómo vivir una vida mejor, de cómo nosotros cada día debemos desafiarnos de ser mejores personas, de ser mejores seres humanos, de ser buenos siervos. Él vino para ofrecer salvación que nos lleve a la vida eterna. Ahora, ¿estás dispuesto a tener ese nuevo comienzo de restauración con el Padre? Ahora estás dispuesto a morir y a menguar. Ahora estás dispuesto a permanecer hasta cuando Él venga. ¿Qué dice Lucas 5:32? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que el Padre quiere, llevar un arrepentimiento a nuestras vidas. Esa es una sana doctrina hoy en día, lo que Pablo quería decirle a Timoteo para que llevaran allá. No eran ni ideologías de hombres, no eran dioses paganos, sino era llevar un arrepentimiento. ¿Cómo podemos identificar una sana doctrina o un lugar o una comunidad que hable de arrepentimiento? sí. Que hable de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente de corazón. Claro, hay fiesta en los cielos, porque es llegar un alma que se arrepiente, Sí. es dejar todo atrás, todo lo que lo llevaba a la perdición. Seguimos. Ahora contestémonos nosotros mismos en nuestro corazón. Anhelemos tener ese comienzo, anhelamos estar en ese comienzo, en ese punto de llegar hasta el final, de mantenerlo. Porque eso no es solamente ese día, sino es llevar ¿qué? Siempre, hasta, mejor dicho, hasta que el Padre nos llame, hasta ese día, es cuando vamos a descansar. Y decir, logramos esa carrera de la fe, de la emuná. Seguimos, versículo en Timoteo, seguimos, 18 y 19, vamos en la recta final. Timoteo dice, hijo mío, a cualquiera no le dice hijo mío. Yo creo que ese lugar se gana, ¿cierto? Uno se gana ese lugar con las autoridades cuando le dicen hijo, porque ya lo conocen, porque uno ya conoce a su hijo, ¿cierto? Te doy este encargo para que pelees la buena batalla de la emuná, una buena conciencia, conforme a las palabras proféticas y pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, y han fracasado en su emuná. Pablo nos dice que debemos pelear la buena fe, la buena emuná. ¿A qué se refiere esa palabra de emuná? Y hemos visto en varios versículos, ¿cierto? La fe, la emuná, pelea, batalla. Dice que la emuná, la fe, la cual en hebreo es emuná, como hemos dicho durante todo el tiempo, en hebreo significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza, lo cual es algo seguro, establecido y fiel en lo que podemos confiar y creer que es verdad. O sea, que nada lo mueve. La fe es algo firme, que en medio del diario vivir, tú la tienes clara. O sea, tú ya sabes para dónde vas. Nada te puede mover. Esa es la verdadera fe.
la que confía, ¿sí? La que está ligada completamente a la obediencia de la palabra de Yahweh, ya que no es solo decir yo creo, ¿cierto? Yo creo, no, yo creo. No, se tiene que accionar, se tiene que ver en la vida de cada uno de nosotros. Sin mostrar la emuná, sin frutos, no es emuná. Si tú no das fruto, no tienes fe. Así de simple. Esa es la verdadera emuná. Si yo no tengo resultados en mi propia vida, en mi misma vida de cambio, no estás en una fe. Solamente dice yo creo. Sino que hay que mostrar esa fe por medio de nuestros frutos. Ya que creo que hay religiosidad a nivel del mundo de la fe y que hay que quitar ese dogma, ¿cierto? Porque es que yo creo, es que yo siento la fe. No, no es un sentir, es un accionar. Y eso hoy se cae también. Porque muchos dicen, es que yo siento que la fe me tocó. No, es que la fe se tiene que ver reflejada en nuestra vida. Lo que dicen muchos lugares. Ahora veremos, y es otra pregunta, ¿veremos la emuná en nuestra vida? ¿Se ve la emuná en tu vida? No me contestes en tu vida y en tu corazón. Versículo 20 de Timoteo, seguimos. Esto les ha pasado a Inemo y Alejandro, a quienes he entregado a Hasatán para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Yahweh. Pablo termina con un precedente. Todos aquellos que conocen del Eterno, del Padre, se rebelan contra sus vidas, andando en una vez en integridad y se alejan de ello y caen en pecado, confiándose en sí mismo por sus propias opiniones y sus cosas vahanes de su propia imprudencia. Tanto que se burlan de un Dios vivo. Pero nadie se puede burlar de un Dios vivo. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, 17 y 18. Y por último, vamos a ir a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 26 y 27. Dice la palabra: porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, la palabra nos dice que si pecamos por lo mismo de lo mismo, ya viene el juicio para nuestra vida. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y el fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Yahweh. ¿Y quién quiere ser enemigo de Yahweh? ¿Qué debemos cada día? Pues consagrarnos, ser humildes delante del Padre y decir, esto es lo que me separa de él. ¿Qué nos enseña con Timoteo? Mira todo lo que él se tenía que enfrentar. Era el mensaje que le llevaba a Éfeso. Que él tenía, y a medida que vamos a desarrollar cada capítulo de Timoteo, nos vamos a dar de cuenta cómo él se tenía que enfrentar y ser muy valiente. Primero, si nosotros no sabemos de cómo está nuestra condición delante del Padre, de ser honestos nosotros delante de nuestro Yahweh, cómo está mi corazón delante del Padre, va a ser muy difícil e ir a enfrentarnos a muchos maestros falsos y pastores, porque si nuestro discernimiento, si nuestro discernimiento, si nuestro espíritu no está conectado y si no hay una restauración completa, nosotros podemos llegar a congregarnos allá con ellos. Porque ellos hablan muchas cosas de justificar. Y si nosotros no cerramos todas las puertas de pecado en nuestra vida, a nosotros nos dicen, ay, no es que allá hablan más bonito, es que no me exigen tanto. Pero el Padre nos enseñaba, el mismo Pablo hablaba que aún en su misma palabra debemos de andar en obediencia, no ser rebeldes, no ser orgullosos, no caer en pecados en áreas sexuales,
en odios, en resentimientos contra nuestros hermanos, sino amar a nuestro hermano con un mismo corazón. Nosotros mismos. ¿Cierto? Entonces, hoy el Padre nos quería enseñar este primer capítulo de Timoteo. Entonces, le damos gracias al Padre por lo que habla hoy a nuestro corazón para enseñar primeramente a nuestra vida y asimismo enseñar a otros.